Les bendigo en el nombre de Jesús el Cristo. Al mirar este mundo, vemos que hay personas muy distintas. Puede parecer que hay muchos tipos de personas, porque hay géneros distintos, ideologías distintas, incluso muchos lenguajes distintos. Pero conforme a la palabra, en este mundo solo hay dos tipos de personas. Los que por gracia de Dios han puesto su fe en Jesús el Cristo y son salvos, y los que permanecen separados de Dios y son no salvos. También, dentro de los salvos, hay dos tipos de personas. Unos que cada día disfrutan de que Jesús el Cristo, que está vivo, está junto con ellos. Aquellos que están compartiendo esa bendición del Evangelio. Y otros que su vida de fe es muy difícil. Un día están arriba, muy emocionados, muy contentos, pero en cuanto hay un problema, están totalmente caídos. Por eso el evangelismo no se está dando a través de sus vidas. ¿Y cuál es la diferencia entre los que disfrutan del evangelio y los que no? La diferencia es que los que disfrutan del evangelio están dentro de la corriente de la palabra, meditando, tomando la palabra cada día como un pacto para sus vidas, orando con ella. De esa manera disfrutan en verdad que Jesús el Cristo, que está vivo, está junto con ellos todos los días, 24 horas. Y el movimiento, la vida del evangelismo surge de manera natural a través de sus vidas. Por eso el Señor está diciendo en Mateo capítulo 7 del 24 al 29, habla de los dos cimientos. Habla de que una casa que está sobre la roca. Y dice que esos son las personas, los hijos de Dios, que toman la palabra, que siguen la palabra de Dios. Es como una casa edificada sobre la roca. Aunque venga un viento, aunque venga una tempestad, no se mueve, está firme. Pero los que no están tomando la palabra, concentrándose, estando establecidos en la palabra, son como una casa edificada en la arena. Al mínimo viento, esa casa se cae. Por eso es muy importante que estemos como hijos de Dios cada día dentro de la corriente de la palabra. La vida de fe no es difícil. Ya Jesús el Cristo, por su gracia, ha consumado todo para nosotros. Él tiene todo preparado para nuestras vidas. Solo necesitamos estar permaneciendo en Él. Y eso es permanecer en su preciosa palabra. Por eso desde el principio, Satanás, que vino a hurtar, matar y destruir, dice en Génesis 3 que él atacó al hombre para que el ser humano perdiera el pacto, perdiera la palabra. Porque es tan importante permanecer en la palabra. Y él sabía perfectamente lo que tenía que hacer. Por eso él, que es mentiroso y padre de mentira, dijo: No moriréis. Si coméis no moriréis, sino que serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios. Mentira, porque es padre de mentira. En ese momento el ser humano empezó a pensar en el yo y perdió la palabra, desobedeció la palabra. Y el hombre cayó totalmente en ese pecado original que es la raíz, el fundamento de todos los problemas. ¿Por qué? Por perder la palabra. Por eso el hombre cayó en un estado tan caído, separado de Dios. Su naturaleza cambió y se hizo una naturaleza de pecado que tiende a pecar continuamente. Y empezó a ser controlado por Satanás. Quedó tan depravado en todas las áreas de su vida, tan caído, que no podía hacer nada para cambiar esa situación. Por eso Dios, por su gracia, viendo nuestra incapacidad total, Él por su gracia prometió también a través de la palabra en Génesis 3:15 que la simiente de la mujer vendría a quebrantar la cabeza de la serpiente, a vencer a Satanás. Jesús el Cristo vendría a salvarnos, a restaurar lo que se había perdido, solo a través de la palabra.
Por eso desde ese momento cualquier persona, por gracia de Dios, que se aferraba a la palabra, restauraba la palabra a través de Jesús el Cristo en su vida, podía restaurar la posición original. Y continuamente, capítulo tras capítulo, libro tras libro en el Antiguo Testamento, el Señor por su gracia está dando esa palabra tan preciosa, ese pacto, ese único mensaje, la única respuesta, solo Jesús el Cristo. En Génesis 12, del 1 al 3, vemos que el Señor, por su gracia, llama a Abraham, lo saca de Ur de los Caldeos, de un lugar de idolatría y destrucción, y lo bendice, lo lleva a un nuevo lugar, la tierra de Canaán. Y en el versículo 3 dice, y en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. Es decir, que a través de Cristo, que vendría como hombre, a través de su simiente, ese evangelio de Jesús el Cristo era para toda la tierra. Ese es el deseo de Dios, la evangelización mundial, que el evangelio de Jesús el Cristo, desde el principio su deseo es que llegue a todas las personas. Y Él lo da a través de la palabra. Por eso continuamente los que estaban permaneciendo dentro de ese pacto de la palabra, Dios los levantaba y los utilizaba grandemente sin importar las dificultades que pudieran afrontar los que estaban dentro de la palabra del pacto eterno de Jesús el Cristo. Y el pueblo de Israel continuamente era engañado y dejaba de permanecer en la palabra, dejaba de aferrarse solo al evangelio, perdía el evangelismo, las misiones, que es el deseo de Dios. Por eso llegaron a experimentar 7 desastres, 7 desastres. Dios constantemente los quería restaurar. ¿Cómo lo hacía? Siempre dando la palabra. Porque la manera de Dios es dentro de la palabra de Dios, la palabra cuyo núcleo, cuya esencia es Jesús el Cristo y la evangelización mundial. Por eso Dios en el desierto les hizo construir el tabernáculo, una iglesia móvil. ¿Para qué? Para tomar el evangelio continuamente, para tomar la palabra continuamente, para poder recibir la fuerza, el poder a través de la palabra y poder conquistar la tierra prometida. Luego edificó 3 templos. Primero fue el templo de Salomón, y era también para dar culto, para tomar la palabra continuamente por las siguientes generaciones. Pero perdían la palabra, eran engañados, empezaban a cerrarse a otras cosas, perdían el evangelismo, las misiones, y venían desastres. Fue destruido el templo, fueron cautivos 70 años en Babilonia. Pero Dios, por su gracia, a través de los remanentes que tomaban la palabra, Dios volvía a restaurar todo. Y se levantó el segundo templo, el templo de Zorobabel, otra vez el templo para que continuamente estuvieran aferrándose al pacto, estuvieran recibiendo el poder para cumplir el evangelismo y las misiones, que es el deseo de Dios. Pero empezaban otra vez a aferrarse a otras cosas. Y también fue destruido. Se levantó el tercer templo, el templo de Herodes, y es el pasaje de hoy. Otra vez, en ese templo, al llegar el Señor, se dio cuenta que estaban utilizando el templo para cosas incorrectas, para cosas materiales, físicas. Habían perdido otra vez la esencia, el evangelio, la palabra. Estaban otra vez en medio de destrucción y desastres. Eran colonizados por no aferrarse a la palabra. Habían perdido el evangelismo y las misiones. Por eso el Señor, al llegar ahí, dice que Él empezó a limpiar todo, a tirar las mesas de los cambistas que estaban engañando a los creyentes para hacer un negocio, a los que vendían palomas que también estaban totalmente aprovechándose de las cosas de Dios para su lucro personal. Empezó a restaurar todo y sobre todo les dio la palabra. Porque solo a través de la palabra podemos ser restaurados y podemos otra vez aferrarnos al pacto de la evangelización mundial. Por eso le dijo, mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones. Y era una palabra que Dios mismo había dado 700 años antes a través del profeta Isaías. Pero no lo habían entendido. Por eso allí el Señor, que es la palabra encarnada, el Señor Jesucristo, volvió a quitar todo y a dar la palabra
para que se aferraran al pacto de Cristo, al pacto de la evangelización mundial. Y les bendigo en el nombre de Jesús el Cristo. No importa la situación que estemos afrontando, lo más importante es dónde estoy yo. Estamos aferrándonos a la palabra, estamos siguiendo la palabra. Les bendigo en el nombre del Señor Jesucristo, que en este día puedan solamente aferrarse a Él, solamente entrar en su palabra. Y el primer punto nos habla algo muy importante. Tenemos que estar tomando la palabra de Dios, tomando. Mi casa, cuando creemos en el Señor Jesucristo, pasamos a ser hijos de Dios, templos del Espíritu Santo. Por eso tomar la palabra de Dios. Este mundo está sobre 12 problemas que solo la palabra está mostrando. La gente separada de Dios está en el yo. Solo piensan en ellos constantemente. Yo quiero, yo deseo, yo tengo mi derecho. Es fracaso total. No solo eso, están totalmente en el materialismo, buscando cosas físicas, materiales, pensando erróneamente que es la respuesta. Están totalmente atados a lo carnal, engañados por la cultura de este mundo. Buscan también el éxito, pero es un éxito falso sin Cristo. El poder, la fama, si no tienen a Cristo, es un engaño, van a caer gravemente. Y esa es la base, los 3 problemas básicos de fundamento de todas las personas separadas de Dios. No solo eso, intentan buscar respuestas. ¿Por qué? Porque están sufriendo y no quieren vivir así. Todos quieren ser felices, pero empiezan a utilizar esas respuestas falsas que este Satanás, que está liderando la corriente de este mundo, ha puesto a través de la cultura, la adivinación, la magia, la idolatría. Todo en este mundo donde hay seres humanos está lleno de magia, idolatría, está lleno de adivinación, porque la gente separada de Dios no tiene respuesta y empieza a buscar en esos caminos. Bueno, voy a ir a un adivino a ver si me arregla esa situación con mi esposo, con mi esposa, con mis hijos, en el trabajo. Buscan respuestas sin saber que detrás de eso está Satanás y los demonios, y la respuesta va a ser totalmente más fracaso, más destrucción. Igual que la idolatría, que es algo que Dios aborrece claramente a través de la palabra. Pero la gente separada de Dios busca respuesta desesperada sin saber que detrás de los ídolos también está Satanás y los demonios, y va a caer en maldición, no solo su vida, sus hijos, sus nietos, sus bisnietos, como dice en Éxodo 24 y 5. Por eso la gente en ese estado tiene 6 estados personales de destrucción que solo la palabra está explicando. Son siervos de Satanás. Tienen problemas espirituales, pero también mentales, problemas físicos, problemas del futuro, porque van a ir en ese estado una eternidad al infierno, y problemas para las siguientes generaciones, porque esa maldición, ese estado de destrucción, sin poder evitarlo, se traspasa a las siguientes generaciones. Y no hay manera de salir de ahí humanamente, pero por gracia de Dios, Él envió a Jesús el Cristo. Jesús es el único y suficiente Salvador, y Él cumplió ese trabajo de Cristo. Él quebrantó y está quebrantando esas 3 maldiciones: Satanás, los desastres y el respaldo del infierno. Por eso el Señor, cuando entró allí, empezó a tirar todo, a quitar todo. Es el único que nos puede salvar, es el único que nos puede limpiar. Cuando a través de la fe Jesús el Cristo entra en nuestros corazones, Él también nos limpia, nos da un nuevo comienzo, nos convertimos en hijos de Dios, en templos del Espíritu Santo. Por eso, al tomar la palabra, mi casa, el Señor empieza a habitar en nosotros. Él nos limpia y nos convertimos en hijos de Dios. Somos nueva criatura. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Esa es la bendición del Evangelio, solo a través de tomar la palabra. Un hombre desesperado, un hombre que había perdido totalmente la ilusión, estaba totalmente engañado por Satanás. Dice que ya quiso quitarse la vida. Solo se le ocurrió ir a la vía del tren y tumbarse ahí. Ya no tenía ganas de vivir, esperando que viniera el próximo tren y lo matara.
Pero mientras estaba ahí, de repente corrió una brisa y esa brisa trajo un papel, le cayó encima. Él tomó el papel y ahí había algo escrito, lo leyó. Era un versículo. Era Mateo 11:28. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. A través de leer esa palabra viva, esa palabra que el mismo Señor Jesucristo está diciendo, él pudo tomar esa palabra, se quedó grabada en su vida. Dios le habló. Recibió tanta gracia que se levantó rápidamente y se fue buscando una iglesia donde pudo recibir al Señor Jesucristo como su Señor y Salvador. No solo eso, esa persona recibió tanta gracia que se levantó y fue un gran evangelista, porque él tomó la palabra. Y ya Jesús el Cristo nos ha salvado. Él tiene todo el poder del cielo y de la tierra. Él está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Pero para poder experimentar ese poder cada día en todas las situaciones, solo tenemos que tomar la palabra. Mi casa, es decir, somos hijos de Dios. Ya Dios está con nosotros, Jesucristo, que tiene todo el poder, está con nosotros todos los días, 24 horas, tenemos que estar tomando la palabra. Vamos a experimentar el poder de Dios. No solo tomar, el segundo punto, establecerse la palabra, que estemos establecidos en ella, es muy importante. Había un hermano que él creía en el Señor Jesucristo, pero su vida todavía estaba como a medias, ¿verdad? Todavía había cosas que no tenían ninguna fuerza para salir. Pero un día vino un gran acontecimiento. Le pasó un problema muy grave. Ahí él cayó totalmente. Estaba desanimado. Él pensaba, pues que se iba a morir. Iba todos los días al médico, aunque era realmente algo mental, por supuesto de origen espiritual. En ese tiempo estaba desesperado. A través de recibir la palabra, él empezó a recibir gracia. Empezó a buscar con todo su corazón al Señor. Empezó a meditar la palabra, a escuchar mensajes todos los días. Y empezó, a través de la palabra que es viva y eficaz, no solo a tomarla, sino establecerse en ella. Por supuesto, la palabra es la verdadera sanidad. Empezó a recibir sanidad. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Ese es el poder de la palabra, como dice en Juan 8:32. Al estar estableciendo la palabra en su vida, ahí él de verdad empezó a cambiar. Llegó un punto que él mismo ya dejó de tomar pastillas. Nadie le dijo nada a él. Tomó la decisión. Ya dejó de ir incluso tanto al médico y ya empezó a experimentar, al restaurar su estado espiritual, esa verdadera sanidad. Ya hace unos días, él tuvo un problema muy grave, me llamó, y estaba agradecido a Dios, porque él estaba firme, no le afectaba, había un cambio tremendo. Dice, si esto me hubiera pasado hace años, no sé qué hubiera hecho, pero ahora estoy orando tranquilo, sabiendo que Dios tiene un plan, porque el Señor está conmigo. Esa persona no solo estaba tomando la palabra, estaba establecido en la palabra de Dios. Y nosotros tenemos que estar meditando la palabra de Dios. Eso es la verdadera oración. Mi casa, dice, será llamada casa de oración. Nosotros, que somos el templo del Señor, ¿para qué tenemos que vivir? Para tomar la palabra, para orar, para estar glorificando a Dios cada día. Es lo más importante que tenemos que hacer. Mi casa será llamada casa de oración. Y tenemos que estar tomando la palabra y orando cada día, estableciéndonos en la palabra de Dios. ¿Cuál es la palabra que tenemos que estar tomando? Tenemos que estar meditando cada día en esa identidad, esa autoridad que nos da el Dios Trino. Hay que estar en esas 7 corrientes principales de la Biblia, meditando cada día en ella. Cuando hay un problema, meditando en esa palabra, ciertamente vamos a tener paz, vamos a tener fortaleza, vamos a tener respuesta. No solo esa primera corriente, también la segunda, los 10 secretos que nos muestra la palabra de Dios. Hay que meditar en ellos,
Podemos sobrevivir, ver la realidad espiritual, encontrar respuestas en lugares poco convencionales, tener esa fuerza sinérgica para salvar a todos. Podemos entrar a las crisis sabiendo que es una oportunidad. Podemos tener victoria sin pelear. Se levantan las obras de la recreación donde estamos y también Dios nos levanta como cumbres para ir a esos lugares desiertos donde no hay nada, alcanzar a todos. Ese es el plan absoluto de Dios. Tenemos que estar meditando también en esas 10 plataformas. Dios es soberano, el único método es Cristo, la obra del Espíritu Santo, la garantía que es la palabra de Dios. Tenemos que gozar de ser templo del Espíritu Santo, los hijos de Dios. Cada lugar donde estamos es un lugar de misión. Dios tiene el control, el dominio de todo, de la bendición, de la maldición. Y esta vida que vivimos, tenemos que vivirla con el mayor valor. ¿Por qué? Es para glorificar a Dios, porque después hay un juicio y hay 2 destinos, pero los hijos de Dios vamos una eternidad al cielo, donde está preparada la recompensa para los evangelistas. Tenemos que meditar en esas 5 seguridades. La seguridad de la salvación, la seguridad de la guía del Espíritu Santo, la seguridad de la respuesta de la oración. Hay que meditar en la seguridad del perdón de los pecados a través de Jesús el Cristo, la seguridad de la victoria. Los hijos de Dios dentro de Cristo no podemos fracasar, podemos caer, pero no podemos fracasar porque el Señor nos sostiene y juntamente con la prueba nos da la salida. Hay que meditar en esas 9 corrientes, donde estamos disfrutando del Evangelio. Dios va a cambiar todas las corrientes, la corriente de la oscuridad a la corriente de la vida, a la corriente de Jesús el Cristo, y vamos a gozar de la vida del evangelista, esos 62 puntos, y gozar de la Iglesia, que es el reflejo del trono celestial a través del culto, a través de entrar en la palabra. Muy importante, la palabra del púlpito. Tenemos que estar meditándolo, aferrándonos a ella, aplicándola a nuestras situaciones cotidianas. Si estamos meditando en la palabra, eso es la verdadera oración, es la manera de establecerse en la palabra. Y con esa palabra podremos orar 24 horas, 24 horas. En cada lugar podremos estar glorificando a Dios, orando con Él. Y en el horario de Dios se levantarán las obras de las 25 horas. El reino de Dios se establecerá. Se levantarán las obras eternas. Había una joven que era creyente, amaba al Señor con todo su corazón. Y se tenía que casar, pero en ese tiempo los padres arreglaban el matrimonio y la obligaron a casarse con un joven que no era creyente, era de una familia budista tradicional. Ella en obediencia se casó y se fue a vivir con su esposo a casa de sus suegros. Entonces eran bien budistas, por eso ella no podía ir a la iglesia. Pero una vez, un domingo, ya no podía aguantar más, tenía tantas ganas de alabar al Señor, que se fue a la iglesia. Al regresar a su casa, su suegro estaba tan enojado que la golpeó. Su marido, al enterarse, se quedó en shock. Él amaba y respetaba a su padre y también amaba a su mujer. Estaba en medio, se sentía tan mal, no sabía qué hacer. Por eso dice que empezó a tomar y yendo borracho sacó un cuchillo y dice, hay que morirse, aquí no hay solución. Por supuesto Dios obró y no pasó nada. Pero esta joven, ante ese gran problema, esa crisis que estaba experimentando, ella se aferró al pacto de Jesús el Cristo, que tiene toda la respuesta, y empezó a orar. ¿Cómo oraba? 24 horas. Ella meditando la palabra, estableciéndose en la palabra, tomando esa oración con la palabra, empezó a desafiar. 24 horas oraba. Cuando preparaba el arroz, oraba, Señor, que a través de esta comida puedan conocer el Evangelio, a través de todo lo que hacía, para que su familia pudiera conocer a Cristo. Cuando estamos tomando la palabra, establecidos en la palabra y orando, hay que esperar. Y hay un horario donde Dios da la respuesta 100%. Y vino el tiempo de Dios. Su suegro se convirtió, su esposo se convirtió, su suegra se convirtió. Empezaron a ir a la iglesia
Dios los levantó incluso como líderes de la iglesia. Hoy en día siguen siendo líderes de la iglesia. Ese es el poder de Dios. Por eso tenemos que estar no mirando las cosas físicamente, no estar enfocados en lo material, en nuestros propios planes o deseos. Así no vamos a disfrutar esta vida preciosa del Evangelio. Cristo ya ha consumado todo para nosotros. Cristo vive y está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Tomen la palabra, mi casa, somos hijos de Dios. Tomen la palabra, mi casa será llamada casa de oración, y concéntrese en la palabra orando. Eso es lo que dice el Señor. Somos hijos de Dios, tenemos que tomar la palabra y orar. Mi casa será llamada casa de oración. Y el tercer punto es que la palabra se cumplirá. Casa de oración a todas las naciones. Esa es la dirección de Dios. Si estamos tomando el pacto, orando, Dios va a abrir puertas para llegar hasta lo último de la tierra. Primeramente, por supuesto, nosotros. Aquí empieza la evangelización del mundo. Luego mi familia, luego el lugar donde yo realmente estudio, trabajo, me muevo, en mi campo. Ahí Dios, solo tomando la palabra y orando, va a abrir las puertas para la evangelización mundial. Esa es la dirección de Dios. Por eso vemos que en el pasaje de hoy el Señor entra y empieza a limpiar el templo. Era el atrio de los gentiles. Y desde un principio el deseo de Dios es que el Evangelio llegue hasta lo último, a todas las personas, hasta lo último de la tierra. Por eso, si tomamos el pacto y oramos en el horario de Dios, Dios abrirá la puerta, Dios nos dará los encuentros, tiene todo preparado. Y el atrio de los gentiles significa la evangelización de las 237 naciones. Por eso, tomando la palabra, orando, estableciéndonos en la palabra a través de la oración, realmente Dios la va a cumplir, va a abrir las puertas que van a conectarse con la evangelización mundial. No solo el atrio de los gentiles, también estaba el atrio de la oración. ¿Y eso qué significa? La sanidad. Y nosotros, si estamos orando con la palabra como guardas espirituales, Dios abrirá puertas para la evangelización de las 237 naciones. Con esas personas que nos encontremos, como doctores espirituales le tenemos que dar la sanidad. La sanidad solo con el Evangelio, no nuestras buenas intenciones, con nuestros pensamientos, no. Solo con el Evangelio, solo con la palabra que es poder de Dios para salvación. Y también estaba el atrio de los niños. Y el deseo de Dios también es, como embajadores de Cristo, que podamos transmitir, traspasar este evangelio de vida de Cristo resucitado a las siguientes generaciones, para que puedan tomar el pacto, para que se puedan levantar como cumbres, en primer lugar cumbres espirituales, a través de su talento en cumbre de los talentos, y de esa manera ser cumbres culturales, cambiar la cultura de la oscuridad con la cultura del evangelio. Ese es el cumplimiento de la palabra que Él va a dar. Por eso el Señor, viendo ese desastre, esa destrucción, Él restaura todo con la palabra. Y nuestra vida de fe puede ser así. Estar todavía en cosas materiales, estar en nuestros negocios. Eso no funciona. Tome la palabra, restaure todo. Solo a través del Evangelio de Jesús el Cristo. Mi casa, usted es hijo de Dios dentro de Cristo. Mi casa será llamada casa de oración. Realmente el propósito de Dios es que estemos enfocados en Él cada día. Somos casa de oración para orar, para tomar la palabra, establecernos en la palabra. Casa de oración para todas las naciones, enfocados a la dirección de Dios, que es la evangelización mundial, empezando en mi vida, en mi familia, en mi campo. Tomen esta palabra y que puedan estar realmente disfrutando cada día este precioso evangelio. La conclusión es que debemos de estar dentro de la corriente de la palabra. Mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones. Tenemos que estar ahí, disfrutando de esa palabra. Por eso, que puedan de manera práctica, a través de este mensaje, preguntarle al Señor, Señor, ¿por qué me das a mí este mensaje? ¿Qué quieres hablar a mi vida de manera concreta? ¿Qué quieres que esté aplicando de manera concreta en mi vida? Que puedan entrar de manera práctica
dentro de la corriente de la palabra. Oren con lo que Dios les hable. Ciertamente van a poder experimentar en esta semana cómo Dios responde su palabra, cómo responde las oraciones, cómo Dios vivo en verdad está con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones. Les bendigo en el nombre de Jesús el Cristo, que puedan tomar y disfrutar esta preciosa palabra que el Señor por su gracia va a cumplir en sus vidas y a través de ellas. Vamos a orar. Padre, gracias porque a través de Jesús el Cristo tú has consumado todo para nosotros. Que podamos estar entrando cada día dentro de la corriente de tu palabra, tomándola, estableciéndola y viendo cómo tú la cumples en nuestras vidas y a través de ellas. Padre, gracias. Oramos en el nombre de Jesús el Cristo. Amén.